Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Cierre. Hoy es martes 30 de octubre y vamos a hablar de los temas más relevantes de hoy. Por ejemplo, la inédita reunión entre Uribe, Petro, Cepeda y FARC para definir la suerte de la JEP en el Congreso. También cómo se cayó la moción de censura de Carrasquilla, lo que viene, el paro de estudiantes y la ley de financiamiento. Bienvenidos. La clave de las noticias. En la clave, en tiempo récord, se hundió la moción de censura contra el ministro de Economía, Carrasquilla, en la Cámara de Representantes. Nos va a explicar qué fue lo que pasó en la Cámara y por qué fue tan rápido este consenso. Estamos con Edulfo Peña, editor político del Tiempo, que nos va a analizar este importante tema. 2 minutos demoró la votación en la plenaria de la Cámara. Ni un solo discurso duro. ¿Por qué? Porque el debate ya se había hecho. El reglamento del Congreso establece que hoy solamente se hacía la votación. Pero fue tan rápido que todo el mundo quedó sorprendido. En 2 minutos hubo 120 y pico de votos frente a 20 y pico. De manera que la mayoría fue abrumadora. El ministro Carrasquilla logró superar 2 mociones de censura, una en Senado y otra en Cámara, en 2 semanas. 2 semanas. Es el único ministro que yo me acuerde en muchos años que tuvo que enfrentar las 2 mociones de censura en las 2 corporaciones y que salió airoso. Al ministro Carrasquilla lo acusan ¿de qué, Garibello? Lo acusan de haberse enriquecido con los bonos de agua. Con los bonos de agua y haber empobrecido a 117 municipios. Los acusadores, Jorge Enrique Robledo, senador del Polo, y Daniel Coronel, el periodista, dicen que cuando Carrasquilla era ministro de Hacienda en el gobierno de Uribe, 2003-2007, ideó una operación financiera impulsando una ley que después, cuando estuvo afuera del gobierno, la capitalizó, hizo el negocio. El Senado dijo que no era procedente hacer la moción, ni siquiera permitió el debate. Pero Robledo tuteló ayer a la directiva del Senado. Sí, porque como el Senado no le permitió hacer el debate, entonces el Senado tuteló. Y la Cámara sí se armó una mayoría. Yo quisiera explicar esto. ¿Por qué una mayoría de la Cámara lo absuelve al ministro Carrasquilla y por qué el Senado no la deja hacer? No es porque la mayoría esté con el gobierno, sino porque como los promotores de la moción contra Carrasquilla, tanto en el Senado como en la Cámara, son los de la izquierda, son 20 y pico votos nomás, el Polo y las FARC y los Verdes, pues la gran mayoría, que es la de gente de centro y centro derecha, no le quieren dar ese trofeo a la izquierda, no le quieren servir la cabeza al ministro a la izquierda para que la cobren y capitalicen políticamente. Esa es la razón. Bueno, pero nunca ha funcionado una moción de censura. No la han estrenado desde que la Constitución del 91 la aprobó. No la han estrenado. Listo, Edulfo, pues ahora seguimos con otro tema. No me voy, espero. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído, Edulfo, está una reunión inédita. Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Iván Cepeda, las FARC para salvar la JEP hoy en el Congreso. Cuéntenos cómo se gestó que estos personajes tan antagónicos se hubieran reunido en un mismo lugar. Es la primera vez que unos archienemigos de la talla de Álvaro Uribe e Iván Cepeda, que no se pueden ver ni en las fotografías, y tampoco con Petro, se reunían en una oficinita como de 20 o 25 metros cuadrados, casi el uno pegado contra el otro. ¿Y para qué se reunieron? Se reunieron porque hay un proyecto en el Congreso que pretende crear una sala especial en la JEP para juzgar a los militares. La propuesta es de los uribistas. ¿Por qué? Porque los uribistas siempre han pedido que no junten el juzgamiento de los militares con los exguerrilleros porque les parece degradable para los militares asistir a los mismos jueces. Entonces los uribistas siempre han pedido un juez diferente, pero en la JEP. Entonces, el proyecto que es impulsado por los uribistas para aprobar esa sala se estaba muriendo. Entonces, por allá la izquierda intentó alguien contribuir a salvarlo. Entonces, ante la posibilidad de salvar ese proyecto, que es una cosa de honor para el uribismo, pues el mismo Uribe le tocó irse a ver cara a cara con Cepeda y con Petro, que se odian, no se miran siquiera. Pero bueno, todo por tratar de salvar la sala de juzgamiento de los militares en la Justicia Especial. Vamos a ver si se puede, porque llevan cerca de 4 horas y no han podido cuadrar todavía el asunto. Bueno, y ahí es el acuerdo para qué salir adelante con este proyecto.
Bueno, ¿y qué se ha sabido de esa reunión? ¿Si se ha cuajado algo? No, están muy enfrentados, eso ha sido una cosa tremenda. O sea, imagínese Petro poniéndose de acuerdo con Uribe, imagínese Iván Cepeda poniéndose de acuerdo con Uribe, imagínese a los exguerrilleros de las FARC discutiendo con Uribe. Nos dicen que ha sido una cosa tensa, pero ahí están aguantando porque, repito, para el uribismo es un punto de honor tratar de salvar la sala. Y si la izquierda ayudara a salvarla, pues toca aceptarlo. ¿Qué gana ahí la izquierda? ¿Cómo? ¿Qué gana ahí la izquierda llegando a acuerdos con el uribismo? Pues no es que gane, pero como que tal vez tratar de preservar el cuerpo de la JEP, ¿no? Que no despedacen la JEP, porque a la izquierda le interesa que el proceso de paz salga, que la JEP funcione. En últimas a todos les interesa, pero desde un punto de vista distinto. Eso es como lo interesante de esa charla inédita. En el impreso de mañana, en el periódico del Tiempo, vamos a hacer una crónica especial de cómo fue esa reunión, porque todavía están reunidos. Claro. Y en el tiempo.com en este momento pueden ver la foto de la reunión, de este tema tenso de Uribe. Ahí veo Petro casi acostado en el sofá, no está sentado, está casi acostado. Bueno, Edulfo, seguiremos muy pendientes de esta importante historia. Bueno, profesor Garibello. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. La cifra del día. En la cifra, 19 billones de pesos, que es la suma que espera recaudar con la nueva ley de financiamiento, o también llamada reforma tributaria, finalmente del gobierno Duque, que se presentará mañana al Congreso. Estamos con Mauricio Garino, que nos va a analizar exactamente cuáles son los principales puntos de esta ley de financiamiento que estará en curso desde mañana del Congreso. Mauricio. Bueno, los principales puntos que se han venido conociendo graneaditos desde el 7 de agosto para acá tienen que ver con los cambios en el IVA, en el impuesto de renta, y especialmente cambios en impuesto de renta para las empresas, para aliviar las cargas en la mayoría de ellas y estimular el empleo. En una presentación que hubo hoy en la Casa de Nariño, el presidente ya explicó cómo quedó ese proyecto que se va a radicar mañana. Usted bien lo decía, el objetivo es que eso le rinda en 19 billones de pesos al gobierno en el primer año, de los cuales la mayoría, 11 billones, provendrían de ampliar la base del IVA, incluso después de devolver a los pobres 2,6 billones de pesos de ese impuesto. Lo que le ha hecho más ruido al tema desde que se conoció es el IVA a la canasta familiar, o sea, ampliar esa base. Sí. Es decir, eso en Carta Blanca, ¿qué es, Mauricio? Hoy en día el 53% de los productos de la canasta familiar pagan IVA, e incluso el IVA del 19%, que es la tarifa general. Eso está, por ejemplo, en la ropa, zapatos. Hay algunos alimentos que pagan ese IVA ya, electrodomésticos y cosas que se compran para el hogar, ropa de cama, muebles. Esos productos que ya tienen IVA se ampliarían y quedarían por fuera los servicios públicos, los arrendamientos, servicios de salud. Eso sería lo que estaría a salvo del IVA. Y los que también estarían a salvo del IVA sería el 30% de la población que tiene menores ingresos. ¿Cómo estarían a salvo? A ellos, de acuerdo con la presentación que hizo el presidente hoy, se les entregaría cada mes por adelantado el pago que se supone que ellos harían por IVA, que se calcula en los hogares más pobres en unos 51,000 pesos mensuales. Eso lo recibirían por adelantado, bien sea a través de una cuenta bancaria o retirándolos a través de una ventanilla. Okay. Bueno, en el tema de las empresas, usted lo mencionó ahora, en el tema de las empresas también sí, el Duque prometió algunas ayudas a empresas. ¿Esas ayudas se ven reflejadas en este proyecto? Sí, para unos sectores específicos, por ejemplo, emprendimientos de nuevos proyectos en el campo, se les ofrece 10 años de exención del impuesto de renta.
a cambio de generar empleo. Tienen que demostrar que generaron un mínimo de empleos que ya veremos mañana cuando el proyecto sea radicado qué mínimo es, de empleos además permanentes, formales, que tengan todas las de la ley. 10 años en este caso y 5 años también de exención del impuesto de renta para los negocios de lo que ahora llaman la economía naranja, es decir, empresas relacionadas con tecnología, con creatividad, industrias digitales. Ese es un punto. Y el otro punto para las empresas, todas en general, es que se plantea una reducción de la tarifa nominal del impuesto de renta durante los próximos 4 años, una reducción gradual. Entonces, esa es la manera como se espera tener un mayor estímulo en el empleo. Pero además, a las empresas les están ofreciendo que puedan deducir el 100% del IVA cuando invierten en maquinaria, bienes de capital, y el 50% del 4 por mil también sería deducible del impuesto de renta, y con eso se busca que lo que ellos pagan en impuestos en total se reduzca en unos 10 puntos y las empresas colombianas sean más competitivas. Y finalmente, Mauricio, ¿qué ha dicho el sector, los gremios de estas propuestas? ¿El ambiente está positivo, está negativo, está en la incertidumbre? ¿Qué se ha sabido hoy? La expectativa de los gremios es qué pasa al final cuando el proyecto entre al Congreso, que entra mañana, pero ahí vienen los debates respectivos en las comisiones y en las plenarias, y a mediados de diciembre, quién sabe si lo que sale de ahí se parece a lo propuesto o tiene muchos cambios. Entonces, en general, desde los empresarios y los gremios, siempre la expectativa le apunta a qué va a pasar después de estos más o menos 2 meses de debates. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por este análisis. Esperemos todo la información en la sección económica del Tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo que viene para su información. En lo que viene, mañana el país va a volver a vivir marchas de estudiantes, otra vez protestando, la tercera en pocas semanas. Estamos con Juan David López, periodista del Tiempo.com, que nos va a comentar un poco qué se sabe de estas marchas, en qué ciudades se va a hacer y bueno, qué es lo que reclaman los estudiantes, Juan David. Andrés, buenas tardes. Sí, mañana la mayoría de convocatorias son en la tarde. En ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, según los estudiantes en todas las ciudades, pero principalmente en las ciudades más pobladas, se llevará a cabo lo que ellos han llamado una marcha zombie, para revivir la educación superior. Ese es el eslogan con el que están promocionando esta convocatoria, que se da justo casi una semana después de que, en primer lugar, se diera una reunión entre viceministro de Educación y estudiantes y profesores, de la cual no surgió ningún acuerdo. Y en segundo lugar, después de un acuerdo al que sí llegaron el presidente Iván Duque con los rectores y los rectores de estas universidades. Entonces, ¿qué pasa? 2 cosas. Por un lado, el hecho de que el acuerdo fue solo con los rectores y que no hay acuerdos ni mesa de negociación con estudiantes y profesores. Y por otro lado, que los estudiantes dicen que lo que se logró acordar con Duque, de unos incrementos por encima del IPC, que es lo que contempla la Ley 30 de Educación Superior, sí, que el gobierno calcula más o menos en 1,2 billones de pesos, no es suficiente respecto a lo que ellos exigen, que son más o menos 3,2 billones de pesos. Entonces es una diferencia todavía larga. Digamos, en sus cuentas los estudiantes, por ejemplo, no incluyen lo que anunció Iván Duque de regalías, justamente porque depende de las regalías. Entonces creen que esto todavía no es un aumento que puedan considerar, y hay otras exigencias que, digamos, ellos sienten que todavía no están sobre la mesa, y por eso también están pidiendo que se vuelva a establecer una mesa de diálogo con el gobierno. Pero eso es una asociación, las mismas asociaciones de estudiantes de las universidades públicas, no hay un cambio ahí, son los mismos marchando en las diferentes ciudades del país. Sí, son principalmente 3 asociaciones de estudiantes de universidades públicas lideradas por representantes justamente de estas
estas instituciones. Una de las caras más visibles que justamente ha presentado estas cuentas es Jennifer Pedraza, que es la representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, y así como ella hay varios líderes de los consejos superiores universitarios de las universidades públicas del país, de las principales. Esto es muy válido porque protestan, pero también los estudiantes, a otros estudiantes he visto en redes que también dicen me voy a colgar otra vez el semestre, otra vez vamos a parar. Hay algunas quejas en ese sentido, por ejemplo la Universidad de Antioquia, no sé qué dicen en ese Medellín. Digamos, en este momento hay al menos dos coyunturas. Una tiene que ver con que los rectores justamente están en el proceso de socialización del acuerdo al que llegaron con el presidente Iván Duque, con la intención justamente de que se vuelva a clases. Por otro lado, justamente esta tarde también registramos, por ejemplo, que en la Universidad de Antioquia hay un panfleto amenazante contra líderes estudiantiles, hay varias tensiones ahí. Sin duda lo que está en el momento en el que está el movimiento estudiantil hoy es de inflexión, por un lado porque ya se ha logrado por medio de la presión de todos los estamentos algunos acuerdos con el gobierno nacional, por otro lado porque ya van en algunas universidades 2, en otras hasta un mes de cese de actividades académicas, y por supuesto esto representa un desgaste al interior de ellos como movimiento estudiantil, pero también frente a la opinión pública, dado que hay perjuicios por mantener las clases en cese, pero también ya hay, digamos, algunas conquistas que para mucha gente son importantes, que también, por ejemplo, los rectores defienden que ya teniendo esta conquista pueden continuar el diálogo, continuar, digamos, buscando mayores logros sin necesidad de tener las clases paradas. Bueno, Juan David, muchas gracias. Pues mañana los oyentes muy preparados, va a haber temas de movilidad, pero sí, bueno, vamos a ver. Principalmente en las horas de la tarde, más o menos después de las 2, 3 de la tarde en las principales ciudades. Concentraciones, marchas. Bueno, válido que los estudiantes protesten y bueno, todos al ciudadano pues que tenga paciencia, temas de movilidad, difícil mañana. Sí. El día de Halloween se une ese tema, Día de las Brujas, que los papás salen con sus hijos, bueno. Total, entonces mañana va a estar un poco complicado la movilidad. Y esperamos que sea una jornada pacífica y creativa por encima de cualquier cosa. Eso, muchas gracias, Juan David, por esta explicación. Llegamos al final de un nuevo episodio del Cierre. Los esperamos mañana con más información y con más análisis. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.